¿Cómo va? En este último video sobre el tema de seguridad informática vamos a meternos ya de lleno en ejemplos y temáticas relacionadas a el desarrollo web seguro. Ya vimos algunos conceptos de seguridad, igual en este slide vamos a introducir un par de conceptos más. Vimos conceptos sobre desarrollo seguro de forma general, no solo aplicados a la web, y ahora vamos a entrar en un subconjunto de cuestiones de seguridad que tienen que ver con que desarrollamos aplicaciones que se encuentran disponibles a través del protocolo HTTP o a través de la web. A eso le vamos a llamar desarrollo web seguro. Para hablar de desarrollo web seguro, lo que tenemos que hablar es justamente del contexto donde se desarrollan nuestras aplicaciones web, que es obviamente Internet. Internet, a diferencia de la situación del desarrollo previo a Internet, donde ya existían problemas de seguridad, obviamente, el asunto es que, en principio, existen un montón de sistemas que son corporativamente internos, es decir, que a nivel de una organización se encuentran limitados al ámbito de esa organización, pero en principio nuestras aplicaciones están expuestas al resto del mundo, con lo cual la posibilidad de los ataques es de literalmente cualquier parte. Yo siempre cuento la anécdota de que la primera vez que monté una máquina virtual en un servicio de cloud, me asignó una IP pública, el servicio fue hace unos años, y había instalado un servidor web, y no habían pasado más de 5 horas, y ya tenía intentos de entrar a software que ni tenía instalado, de IPs que venían de Asia, de África, etc. Esa IP no había sido distribuida, no había sido publicada en Google, no estaba en ningún lado. Y sin embargo había algún tipo de escaneo que mostraba que por estar expuesto a Internet está sometido a la posibilidad de que atacantes puedan llegar. De la misma manera, aunque una aplicación corra en forma web desde adentro de una organización, nada nos impide en que alguna mala configuración o alguna combinación de configuraciones que no necesariamente sea equivocada haga que gente de afuera pueda obtener acceso a lugares internos a la organización. Es muy raro una organización que no tenga ningún servicio expuesto hacia el exterior, con lo cual, con el solo hecho de creer que por estar adentro de una organización instalada y que nadie de afuera conozca el acceso, nadie va a poder entrar, es bastante iluso hoy en día. Entonces, nos tiene que preocupar la seguridad más allá de que el diagnóstico inicial sea que no hay posibilidades, al menos en lo que creemos en teoría, de que se pueda acceder de afuera. Si hay un navegador web y hay un servidor web, entonces es posible que alguien desde afuera de los dispositivos físicos pueda llegar a ganar acceso. Vamos a introducir algunos conceptos que son genéricos de seguridad. No quise meter todos los conceptos 100% en la primera slide, así que algunos los vamos a tratar acá. Concepto por ahí interesante ya cuando estamos hablando de sistemas web es el de superficie de ataque. La superficie de ataque nos habla de la suma de todos los puntos donde un usuario malicioso puede llegar a intentar explotar una vulnerabilidad. ¿Y por qué me interesa más tocarlo si bien es un concepto general de seguridad informática, me interesa tocarlo acá porque, como ya vienen viendo, nosotros estamos ante un contexto donde tenemos varios servicios interactuando, a diferencia de por ahí los primeros sistemas que ustedes por ahí, o los primeros algoritmos que ustedes hacían en las primeras programaciones, donde se ejecutaba standalone, por consola, no se exponía a la red, etcétera. Acá tenemos un web server que por sí mismo puede llegar a ser inseguro, una base de datos que por sí misma puede ser o estar configurada de forma insegura, un código generado por nosotros que puede ser inseguro, librerías de terceros que pueden ser inseguras si no se mantienen actualizadas. Si nos ponemos a ver ya con una aplicación muy simple, como las que nosotros venimos haciendo en el contexto de esta materia, la superficie de ataque, es decir, la suma de los puntos donde podría haber vulnerabilidades explotables por usuarios maliciosos, es absolutamente gigante. Y hasta aquí se podría decir tranquilamente que escapa a la posibilidad de hacer un seguimiento. O sea, cuando ustedes instalan MySQL no se ponen a ver los últimos problemas de seguridad que tuvo MySQL. Lo mismo le pasa con Apache o con PHP. Entonces es como que empezamos a notar que hay un montón de cosas que están fuera de control.
Cuando decimos que están fuera de control, decimos que nosotros no manejamos su configuración o su puesta en marcha o su despliegue. Si estamos en una organización y somos desarrolladores, es muy raro, o por no decir poco habitual, que nosotros no seamos los encargados de la parte de red, que no seamos los encargados de configurar los servidores. Es decir, hay mucha división de tareas en la industria en estos aspectos, con lo cual es probable que la parte en que nosotros únicamente tenemos control es en cómo se desarrolla nuestra aplicación y cómo se hace el despliegue de esa aplicación. De ahí en adelante, nada, ni hardware, ni despliegue de la red, ni configuraciones de servidores, sea algo que tengamos bajo nuestro control. Bueno, las cosas que veníamos hablando, yo no puedo descansar en que terceras partes van a configurar de forma segura sus aplicaciones, entonces yo debo garantizar que al menos lo que está bajo mi control, hacerlo lo más seguro que sea posible. Hay otro concepto que me olvidé de poner acá en la slide, pero que quería introducir, que es el de vector de ataque. El vector de ataque se considera es la manera específica que se usa para explotar la vulnerabilidad. Es decir, no sé, tenemos un puerto SSH abierto en una versión desactualizada que si se le tira un paquete con ciertos bits activados nos otorga acceso al shell sin poner la contraseña correcta. Bueno, ese método específico que lo acabo de inventar es un vector de ataque, es la forma específica. Entonces, básicamente, para cada vulnerabilidad que yo pueda diagnosticar hay un vector de ataque válido. Si me están diciendo que hay un problema de seguridad y no me pueden dar un vector válido de ataque, entonces es probable que no estemos frente a un problema de seguridad. Es la manera específica, la técnica que se utiliza para hacer explotación de la vulnerabilidad que se está planteando. Bueno, ¿y cómo abordamos todo esto de que tenemos un montón de cosas que están fuera de nuestro control? Hay estándares, hay controles que se pueden hacer y tenemos algunas metodologías. Son todas bastante trabajosas, no se considera que haya que leer un libro con una metodología y de un día para el otro de nada aplicar toda la metodología. Muchas metodologías son complementarias de otras y elaboran varias métricas de las cuales podemos empezar a hacer un subconjunto o empezar por la parte fácil y ir incorporando lentamente algunas estrategias cada vez más sofisticadas. Es decir, no es recomendable de un día hacer cero seguridad y al otro día hacer todo. Si tenemos que implementar, porque, a ver, quizás en la slide anterior lo veíamos más del lado bueno, tenemos que atacar o ser atacados y pensemos en los problemas. Y acá quizás tenemos que pensar más en, bueno, somos desarrolladores y tenemos que empezar a implementar estrategias de seguridad. Bueno, quizás es un problema de más largo plazo y quizás es algo que hay que ir abordando como proceso, es decir, de apartes, incorporando nuevas cosas cada cierto tiempo y haciendo una revisión periódica hacia atrás de lo que ya se implementó y que puede estar fallando. Por el lado de los controles, bueno, justamente es hacer una especie de observación o verificación de que el estándar o las metodologías que se van implementando son correctas. Por el lado de control de versiones, lo que podemos decir es que el control de versiones, el ir teniendo la historia, no solo control de versiones de código, sino control de versiones del ecosistema, de las aplicaciones, de las librerías que vamos usando, nos puede ir dando una idea de qué parte de la infraestructura que estamos desplegando, a ver, ya sea que usemos máquinas virtuales, que usemos contenedores, que usemos librerías de encriptado, nos va dando una idea de forma permanente de qué cosas estamos incorporando a nuestra aplicación o a nuestro sistema que nos pueda llegar a importar, que controlemos si pueden estar bajo un problema de seguridad. El testing periódico es parte del control, es decir, realizar testing es muy genérico, pero existen diversas formas. Existe testing de código, podemos hacer testing de la infraestructura, hay muchas herramientas que no vamos a llegar a ver, pero que vos le das como caja negra a un sistema y empiezan a hacer un montón de estrategias de red para tratar de vulnerarlo, bases de datos. Es decir, testing no solo de la aplicación a nivel de test unitarios, sino a nivel también de la infraestructura y del despliegue que hacemos. Y una vez que tenemos el testing bastante aceitado, podemos pasar a pensar en que una forma de control son estrategias de Continuous Integration y entrega continuo, CI y CD, donde una vez que uno puede establecer una forma automatizada de todo el testing,
que hablamos en el paso anterior, bueno, puede generar entornos donde ante cada cambio nuevo en la aplicación, todos estos controles se hacen de forma automatizada. Y en caso de que alguno falle, poder hacer una verificación de qué fue lo que falló. Las estrategias de integración continua están buenas porque van generando una especie de base de datos de conocimiento de cosas a probar. Y entonces cuando aparecen nuevas, no es que hay que acordarse de memoria las viejas, que por ahí uno se las puede ir olvidando, sino que en este mismo esquema de integración continua se van acumulando los controles y van siendo controles cada vez más exhaustivos y cada vez más se pueden ir controlando más aspectos diferentes del despliegue que hacemos. En algún momento eso evoluciona tanto que hoy en día muchas organizaciones hablan directamente de entrega continua, donde la integración continua de alguna manera me dejaba en una instancia de pruebas un tilde verde diciendo que todo pasó bien. Y después yo tenía que hacer la instalación en producción de la nueva versión del código. Pero en entrega continua, ese último paso también es automatizado. Cuando yo adquiero un grado de confianza tan grande en mi esquema de integración continua, que se viene bancándose el paso del tiempo y las vulnerabilidades. Y digo, bueno, la realidad es que siempre que veo el tilde verde, lo paso a producción. Bueno, entonces podemos pasar a un esquema de despliegue continuo o de entrega continua, continuous delivery, donde, bueno, si pasa todas las técnicas de integración continua, que directamente vaya a producción. Es un proceso, eso es la coronación, si quieren, o el punto más alto en un esquema virtuoso de pruebas constantes y permanentes sobre todos los aspectos de mi sistema. Pero hoy en día es una práctica, diría, no sé si ampliamente extendida, pero que comienza a existir, y ya que exista, habla de un grado de confianza en el testing automatizado que por ahí no se tenía hace 15, 20 años atrás. Por el lado de estándares, vamos a decir que vamos a pensar en generar estándares internos de codificación y de despliegue de aplicaciones como proceso. Esto es decir, vamos a generar definiciones, vamos a incorporar día a día nuevas definiciones y las vamos a ir revisando de forma periódica a ver si están teniendo resultados o si por ahí nuestros desarrolladores o la gente de infraestructura que mantiene los servidores la respetan o es ignorada. Que es este control o esta revisión no debe ser en busca de culpables, de decirle a una persona, vos deberías aceptar esto y no, sino en busca de mejorar el proceso. La realidad es que cuando la persona no se siente auditada, pero sí sabe que va a estar bajo control a fin de mejorar, adquiere, o lentamente cuando empieza a confiar en el proceso, adquiere una confianza tal que empieza a sugerir ideas que pueden ser provechosas. Es decir, a veces cuando viene gente que no trabaja en la trinchera y empieza a sugerir un montón de estándares y un montón de procesos nuevos que agregan controles por todos lados, etcétera, la parte técnica se siente amenazada y siente que lo único que quiere es que el trabajo no se haga. Entonces empiezan a buscar un montón de estrategias donde se generan resistencias a la implementación de estos estándares. Entonces, en realidad, incorporarlos al proceso y decirle, che, bueno, mira, vemos que está sucediendo por ahí con una métrica palpable, concreta, es decir, vemos que están sucediendo una vez cada 3 semanas, ocurre algún problema de seguridad que consideramos moderado o importante y queremos empezar a evitarlo. ¿Qué opinas vos de que esto podría mejorar? Nosotros tenemos esta idea. Y sugerir que sea parte del proceso de elaboración del estándar también. Las personas que van a ser controladas o van a ser parte de que ese estándar exista. Otra forma de estándar es generalmente el formato de código. Esta a mí no me gusta demasiado. Los lenguajes suelen tener un formato y yo siempre sugiero que existan, que se usen los del lenguaje. La gente que hace el lenguaje es la que está más capacitada en decir cuál es el formato más adecuado. Puede haber ligeras variaciones o gente por ahí con mucha experiencia que tiene sus propias buenas ideas, pero habitualmente si quiero que esto forme parte de un estándar, cómo se formatea el código, inventar uno de cero para mi organización no suele ser una muy buena idea. Así que les sugiero que no la sugieran y traten de ir en contra de generar todo un nuevo estándar de formateo de código solamente aplicable a su empresa.
esto ya lo hemos hablado bastante, pero bueno, estándares sobre cómo gestionar una excepción. Es decir, tenemos excepciones. ¿Qué hacemos cuando la tenemos? ¿La logueamos? ¿La mandamos a un servidor de log centralizado? ¿Qué le mostramos al usuario? ¿Le mostramos un error? ¿Hacemos como que no pasó nada y el usuario no se entera pero no se hace la acción? Estas cosas deberían ser consistentes a lo largo de una misma aplicación, y probablemente que quede escrito como estándar es una buena idea, sobre todo para la gente nueva que se va incorporando a los equipos de trabajo. Bueno, algunas cosas, recuerdan que hablábamos de validar y sanitizar hace una slide atrás. Algunas cosas por ahí son más importantes de validar que otras en nuestro sistema, y bueno, que esté claro de qué manera se valida, pensando no solo en un lenguaje en particular. Y respecto a metodologías, bueno, básicamente lo que estamos pensando es en pensar en estrategias o métodos que nos permitan detectar vulnerabilidades y rankearlas. Detectarlas para decir, obviamente acá tengo una vulnerabilidad, pero después rankearlas para decir, che, tengo 50 vulnerabilidades posibles o potenciales y no tengo la gente suficiente para resolver todas hasta que salga la versión nueva. Bueno, necesito generar un ranking y tomar una decisión de cómo esta metodología, necesito una metodología que me deje rankearlas y me permita de alguna manera decir, bueno, estas primeras 20 son prioritarias y estas otras 30 las voy a procesar para la siguiente versión, como primer elemento de la siguiente versión, o lo voy pasando a lo largo de diferentes cosas. Entonces el ranking nos ayuda a priorizar cuando no tenemos recursos suficientes para atacar todas las vulnerabilidades que pueda haber. Algunas metodologías nos proponen, como Stride, nos proponen catalogar las vulnerabilidades en las siguientes cosas. Por ejemplo, vulnerabilidades sobre suplantación, que es Spoofing Identity. Vulnerabilidades de manipulación de datos o tampering data. Del lado izquierdo está en inglés porque es la que forma la sigla. Stride es una sigla de las siguientes vulnerabilidades. Repudiation es negar la autoría de una acción. Esto lo habíamos dicho que era una propiedad del no repudio, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que si un usuario hace algo sobre nuestro sistema no puede negarlo. Esto es a veces complicado porque, por ejemplo, donde hay malas políticas de usuarios y contraseñas, habitualmente los usuarios se prestan la contraseña, y si la organización consiente que los usuarios se pasen la contraseña entre sí porque hay malos perfiles de configuración o porque está mal mantenido o porque mismo los usuarios les da fiaca solicitar nuevos accesos cuando su laburo cambia, puede generar que vemos que el usuario Juan hizo una acción A y cuando uno va al sector, el usuario Juan le dice que él le presta en realidad la clave a todos para que hagan tal tarea que solamente él la podía hacer. Entonces, eso es negar la autoría de la acción. Si nosotros tenemos una buena política y la gente cuando nos solicita los perfiles, nosotros respondemos de forma más o menos inmediata o regular, entonces frente a una situación de este tipo le podemos decir, mira, tu usuario era tu responsabilidad, obviamente esto tiene que estar hablado de antemano, y vos no podés decir que prestabas el usuario porque había gente que tenía que hacer algo y no podía hacerlo. Eso debió ser reportado y se le debía dar acceso a las personas que correspondían. Entonces eso es el repudio, poder negar la autoría. Si alguien en nuestra organización puede repudiar una acción, puede negarla, es un problema de seguridad. Porque entonces puede suceder algo grave y no poder identificar al responsable. Information Disclosure, revelación de información, nos habla de cualquier tipo de situación que pueda generar que un tercero pueda vulnerar la confidencialidad de la información. Ya sea porque la información se muestra en la página sin querer, porque salen impresas y esas hojas quedan en algún lugar donde el público tiene acceso, no importa. La revelación de información es un problema de seguridad. Hoy en día, si se dan cuenta, en la prensa, en las noticias, hay un montón de noticias sobre revelación de información y se lo considera no solo un problema de seguridad, sino también algo por lo que la empresa tiene que salir a pedir disculpas a los usuarios o a las personas para las cuales fue afectada su confidencialidad. De cualquier tipo, ya sea, hay veces que solamente si es puesto en cuestión. A ver, algo tan sencillo puede ser como, uno puede decir, bueno, pero lo que se
filtró a la prensa es un listado de usuarios y correos electrónicos. Bueno, pero por ejemplo, un caso muy famoso hace unos años fue que se filtró el listado de correos electrónicos de gente que estaba en un sitio cuyo objetivo principal del sitio era buscar citas de forma extramatrimonial. Y se filtró un montón de datos de gente que tenía usuarios ahí. Y bueno, fíjense que solamente decir que eran los mails de ese lugar y que esté el mail de alguno de ustedes los exponía a probablemente tener problemas de tipo personales, etcétera, con lo cual, y créanme, esos mails tuvieron expuestos y hasta salió gente que tenía correos electrónicos del lugar de trabajo donde trabajaba, con lo cual usaba su correo profesional o laboral para cuestiones personales. Es decir, la revelación de información no es solamente por pasar vergüenza o porque se revela información sumamente sensible o médica o de algún tipo, sino que también simplemente con decir se reveló el mail pero pertenecía a este tipo de sitios, ya puede ser todo un problema. Denegación de servicios es otra que es bastante común y nos habla de una vulnerabilidad en la disponibilidad, porque personas que deberían poder acceder no pueden acceder porque el servicio no está accesible. Esto no necesariamente tiene que ver con usuarios maliciosos impidiendo que entren, que puede pasar y es típica que, por ejemplo, el tipo de ataques que hace Anonymous, aunque no sepamos muy bien quién es Anonymous y si es realmente una sola persona o un solo grupo, cuando ellos dicen estamos atacando tal red social o tal página del gobierno o qué sé yo y no estamos dejando que nadie acceda, eso es una denegación de servicio. Pero también es una denegación de servicios cuando, por ejemplo, bueno, en nuestra universidad no pasa mucho, pero en otras universidades sí, todos los estudiantes quieren acceder a inscribirse en las materias y por la misma acción de los propios estudiantes que acceden todos el mismo día a la misma hora, el sistema no se banca la cantidad de personas y se cae. Y eso es un problema de seguridad, es una denegación de servicio. Hay personas que tenían que hacer uso de un servicio y no lo pueden usar en el momento y lugar que lo necesitan. Entonces, esto también nos habla de que no necesariamente tiene que haber un usuario malicioso intentando vulnerar, sino que puede haber problemas de seguridad derivados del uso válido de el sistema que estamos analizando. Y elevación de privilegios es la capacidad, vía algún error de programación o algún error de control, de obtener mayores capacidades que las permitidas. Típicamente tengo una parte que es del administrador, pero en alguna subparte del sitio a los que los usuarios no administradores tienen acceso, sin querer hago que se active un flag de que son administradores a partir de ese momento y a partir de ahí en el menú les empiezan a aparecer las actividades de las tareas de administración. Esto puede parecer una pavada, suelen ser las situaciones donde ese código que es pensado para debug pasa a producción. Me acuerdo un problema hace unos años donde pasó que, por ejemplo, en Dropbox se podía acceder, habían subido mal la página de login, aunque les parezca mentira, y uno ponía un nombre de usuario y cualquier contraseña, cualquier string de contraseña, y accedía a ese usuario. Claro, eso estaba pensado, ese funcionamiento estaba pensado para un entorno de pruebas o para un entorno local donde los desarrolladores por ahí tenían que ir probando, saliendo, cerrando sesión y abriendo sesión y no querían estar acordándose una contraseña y que eso. Entonces típicamente lo que se suele hacer es generar como un login que no es real para que sea más sencillo el debug. Ahora, si ese código está mal pensado y de alguna forma pasa a producción, pasó esto. Eso en realidad Dropbox le trajo un montón de otros problemas porque, por ejemplo, ellos decían que encriptaban la información con la contraseña y al hacer sin querer este error y dando esa elevación de privilegios, o sea, podían acceder a datos de usuarios y los datos se veían, entonces claramente no estaban encriptando por la contraseña, con lo cual tuvo que pedir disculpas a la empresa, etcétera. Digamos, la elevación de privilegios puede comprometer información confidencial y a la vez generar otro tipo de problemas adicionales de carácter político, legal, etc. Otra metodología que se llama Thread se propone generar un ranking, como habíamos hablado hace un rato, donde
para cada vulnerabilidad detectada se le miden 5 aspectos, que está ahí dicho en Dread: damage, reproducibilidad, explotabilidad, usuarios afectados y descubribilidad, o sea, qué tan difícil es encontrarlo. Y todo eso se lo divide por 5, eso da un número. Si nosotros le podemos asignar a cada vulnerabilidad un número en daño, reproducibilidad, explotabilidad, usuarios afectados, si podemos asignarles un número concreto, algunas de esas por ahí es más fácil, pero hay otras que es más difícil asignarles un número, podemos generar un ranking de qué tan peligrosa es una vulnerabilidad concreta. Obviamente esta metodología requiere ajustes más o menos periódicos para que estos índices, es decir, qué significa que damage, que daño sea 10 o que sea 5 o que sea 1. Bueno, eso puede ir variando con el tiempo al interior de una misma organización, y lo ideal en ese caso sería que la persona que implementa esto vaya con el tiempo explicando los cambios que se van generando en estos números y que sea consistente a lo largo de todas las vulnerabilidades. Es decir, si una vulnerabilidad intuitivamente es peligrosa, bueno, que el número este debiera expresar ese valor. Y si una vulnerabilidad es una pavada, debería estar en este número, debería estar expresada en este número. Acá entramos a lo último que yo quería mostrarles y que va a llevar un rato, pero que es muy importante. OWASP. OWASP es un proyecto, una fundación que se propone hacer rankings de las vulnerabilidades web más conocidas o más populares. Es un proyecto que tiene muchos años y que cada tanto tienen varios proyectos incubados dentro de su fundación, y que hay algunos que son muy interesantes. La página se la dejo ahí. OWASP es muy interesante, por ejemplo, si ustedes dicen me voy a dedicar a la programación, no quiero dedicarme a la seguridad, pero en alguna vez, como me voy a dedicar a las aplicaciones web, quiero leer algunas cosas de seguridad web. No quiero ser un absoluto ignorante en esto. Bueno, quizás si no tienen ganas de leerse un libro, o leerse un montón de manuales, o leerse un montón de cosas, OWASP es un buen punto de referencia actualizado y con gente de la industria que se dedica a la seguridad desde hace muchos años, que es una buena referencia y es un, no digo resumen porque en realidad tiene un montón de documentación y es exhaustiva, pero hay algunos proyectos que intentan resumir o generar machetitos de seguridad, etcétera, que están muy buenos. Bueno, ahí lo que les decía. Algunos de los proyectos nos dan lo mínimo necesario que debiéramos saber. Y el que les quiero presentar es quizás el proyecto más popular de OWASP, que es el Top 10. Y es un esfuerzo de toda la fundación OWASP, que son un montón de personas que trabajan en seguridad alrededor del mundo, en generar un catálogo de las 10 vulnerabilidades más comunes en proyectos web. Ellos analizan, buscan, ven lo que sucede en el mundo de la web y han generado un catálogo donde están las vulnerabilidades más conocidas. Y está bueno, ahora les voy a mostrar algunas de esas vulnerabilidades. Están muy clasificadas, tienen como varios ítems donde ellos van diciendo qué tan peligrosa es, ejemplos, formas y recomendaciones en que se puede evitar. En general suelen catalogarlas de la siguiente manera. El último top 10 lo elaboraron en 2017 y suelen tener un número A. Bueno, A1 obviamente es la primera. Y el número. Esto es porque tuvieron varias versiones. La 2017 es la última. Y bueno, obviamente va a llegar de A1 a A10 este listado. Y nos da alguna especie de guía rápida de qué son las cosas más probables en las que nosotros estemos incurriendo si hacemos un proyecto web. La primera es la más popular de todas, es inyección de código, y nos habla de problemas cuando no se validan los datos del usuario. Por ejemplo, tenemos esta query en PHP que hace un select y se le concatena en el where por ejemplo, del request. Acá me faltó pesos request, get parameter id. Entonces yo le inyecto la petición del usuario sin validarla, sin hacer queries parametrizadas, y por ejemplo, supónganse que la URL es esta y que el ID es este string.
ese string de ahí, comilla, or, 1 igual 1. Y que no termina en comilla. Bueno, cuando yo lo inserte acá, lo concatene acá, la query final va a ser igual a esto. Y si observan bien, esta sentencia SQL hace que se me devuelvan todos los usuarios, no solamente el del ID. Esto podemos estar ante una situación sencilla y quizá de las menos peligrosas, pero si acá me ponen una comilla, punto y coma, drop database o delete asterisco from accounts sin where, pueden borrarme la base de datos si el usuario de la base de datos tiene esa acción permitida. Entonces, nada, ya creo que hablamos bastante de inyección de código. Acá les quería dar un ejemplo concreto, pero inyección de código no es solo código SQL, sino que puede haber un montón de inyección de código. Puede haber inyección de código a nivel de JavaScript. Si yo no valido entradas del usuario y esa entrada va de nuevo hacia el cliente web, este puede ejecutar, por ejemplo, JavaScript. Y el mejor JavaScript que nos podría ejecutar sea un alert, pero el peor JavaScript puede ser uno que redirija a una página que se vea igual a la nuestra, exactamente igual a la nuestra, pero que en realidad sea de otra persona. Y cambió la URL y el usuario no se dio cuenta porque solo vio un refresh, que podría haber sido porque dio clic o porque dio enviar. Si está en otra página y por ejemplo le pide que haga de nuevo login porque la sesión se cerró, le miente, puede estar ingresando las credenciales en otro sitio. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué el usuario me ingresaría un código que después va a ser JavaScript? Y bueno, quizás no es ese usuario, quizás eso lo hizo un tercero y nosotros estamos mostrando código de terceros. Por ejemplo, si nosotros tenemos una página donde la gente puede hacer comentarios y yo no escapo, no sanitizo debidamente esos comentarios los ven terceros a los que les puede caer ese código JavaScript que los redirija a otro sitio. Entonces, desde ese punto de vista es que la inyección de código es peligrosa. No hay que pensar en la situación más inocente, sino en la más peligrosa que puede suceder. Entonces, inyección de código nos habla de un montón de cosas que pueden ser inyectadas y que pueden ser causa de que un usuario otorgue sus datos a un tercero no autorizado o haga operaciones inválidas en otro lado, etcétera. Les voy a mostrar brevemente cómo se ve la ficha en OWASP. Esta es, por ejemplo, la inyección de código. Entonces tenemos vectores de ataque y nos da una explicación. Debilidad en la seguridad. Nos da una explicación de qué es eso y nos dan, esto es lo que yo les decía, es específico de la aplicación, porque hay vulnerabilidades que pueden ser problemas derivados de la red. ¿Qué tan explotable es? 3 significa que es muy explotable, o sea que es sumamente fácil para un atacante proponerse hacer una inyección SQL si se encuentra presente. La prevalencia es qué tanto aparece en proyectos esta vulnerabilidad. La detectabilidad es qué tan sencillo es detectar que hay una vulnerabilidad, y 3 significa que es muy sencillo detectarlo. Technical 3 es qué tanto hay que saber para explotarla, y en este caso el 3 significa que es muy poco, o sea es muy peligroso el 3 acá porque significa que hay que saber muy poco de programación para explotarla. Entonces después nos da como 3 explicaciones, bueno, el impacto que puede llegar a tener. Después nos dice, la aplicación es vulnerable cuando, y bueno, nos da un listado de situaciones en las que la aplicación puede ser vulnerable, cómo prevenir, y da consejos más o menos generales, que no sale de lo que ya hemos hablado. Por ejemplo, usar ORMs o usar interfaces parametrizadas, que es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en PDO. Fíjense que esto no es específico de PHP, esto es general. De hecho, la mayoría de los ejemplos están en Java. Ejemplos de escenarios de ataque, y nos da, bueno, este es el ejemplo el mismo que yo les estaba mostrando a ustedes. Y acá algunas referencias, ellos tienen como un montón de otros proyectos donde dicen, bueno, dado este ataque, lo explicamos un poco más, explicamos cómo prevenirlo, mostramos más ejemplos, mostramos cómo es parametrizar queries, dan algunas referencias externas, etc. Es decir, vean que por cada vulnerabilidad hay un montón de explicaciones que uno puede llegar a aprender y que tiene como una ficha cada una de ellas.
Y bueno, ahí les dejé un link que está bueno porque este machete de inyección de código nos da un montón de ejemplos y sus formas de resolverlo, que están hechas en Java, pero que son muy sencillas de traducir a otros lenguajes porque son conceptos más que código concreto. La segunda vulnerabilidad se llama pérdida de autenticación, es conocida como la segunda vulnerabilidad. Y nos habla de que un tercero no autorizado obtenga una forma de autenticarse a partir de alguna de estas estrategias, sea ataque de fuerza bruta, es decir, intentando un montón de veces hasta que encuentra cuál es el usuario y la contraseña. Puede ser por no usar factores de autenticación múltiple, puede ser doble factor de autenticación o triple o múltiple. Sabemos que el multifactor de autenticación nos habla de mínima. La contraseña es, habíamos dicho ya hace un tiempo, pero acá lo vamos a formalizar un poco más. Los factores de autenticación posibles son algo que el usuario sabe, por ejemplo una contraseña, esta es la más clásica y es cuando tenemos un factor de autenticación. Lo segundo es algo que el usuario tenga, típicamente son los tokens de las aplicaciones que tienen el segundo factor de autenticación, que es vía tokens, que puede ser ya por SMS, que puede ser por una aplicación que lo genere. El del SMS está desaconsejado porque es fácilmente vulnerado. O sea, es muy fácil hacerse pasar por un celular que no sea el que lo está pidiendo por la red SMS. Y por tercero, algo que la persona sea. Y con sea quiere decir que solamente sea de esa persona. Puede ser la huella digital, puede ser escaneo de retina, puede ser reconocimiento de voz o reconocimiento facial. Estas cosas se están incorporando bastante en los celulares porque pueden aceptar este tipo de dispositivo, pero de forma mucho más lenta se están incorporando en los equipos de escritorios. Por ejemplo, recién en las notebooks de los últimos años se han incorporado lectores de huella de forma masiva. O sea, siempre hubo hace muchos años ahí en algunas, pero de forma masiva está pasando recién en los últimos años. Ninguno o muy pocos sistemas operativos se bancan de forma nativa reconocimiento facial a partir de cámaras puestas en el dispositivo, salvo obviamente Android y iPhone en los celulares. Todos estos se le conoce como factores de autenticación. Mientras más cantidad de factores yo agregue, más seguro es entrar a mi aplicación, pero a la vez la hace menos usable, con lo cual tiene que justificarse. Puedo pensar que un usuario está dispuesto a varios factores de autenticación en sus cuentas importantes, pero en cuentas absolutamente menores no tendría mucho sentido. Entonces hay que medir qué tanto yo puedo obligar a mi usuario a que tenga varios factores de autenticación. Por ejemplo, mi cuenta de Gmail es mi puerta de entrada a un montón de otros servicios. Para mí mi cuenta de Gmail es muy importante. Entonces yo ahí tengo activo varios factores de autenticación. Y varias formas de incluso de tener fallbacks a esos factores de autenticación. Pero en cuentas como por ejemplo en la que pongo qué libros leí y hago reseña, no, la verdad tengo un usuario y una contraseña. Y que tampoco es tan complicado, porque ese lugar a mí no me interesa tanto que quede resguardado, no me preocupa. Debiera, la realidad es que no, la contraseña no es sencilla, pero quizás no le otorgo más factor de autenticación, porque con una buena contraseña y un gestor de contraseñas a mí me alcanza para eso. La pérdida de autenticación también se puede dar por dejar que nuestros usuarios ingresen contraseñas débiles. Ahí les puse una slide a una página que está muy buena, que es la página de si uno ha sido vulnerado con su contraseña. Es una página que me deja ingresar una contraseña, por ejemplo, y me dice si esa contraseña se encuentra en alguna base de datos de contraseñas que fueron filtradas al público. O me deja poner mi correo electrónico y me dice si en alguna de las filtraciones estas mi correo electrónico estaba comprometido. Y es una muy buena manera de darse cuenta si uno usa una contraseña que es excesivamente sencilla. A tal punto el sitio está bueno que muchas aplicaciones han creado librerías a partir de este sitio que no le dejan ingresar a un usuario una contraseña que se encuentra disponible en este sitio, por ejemplo.
Otro problema de pérdida de autenticación puede ser el de permitir sesiones demasiado extensas. Esto es medio complicado porque hay aplicaciones que dejan sesiones abiertas durante semanas o meses sin ningún problema, pero hay aplicaciones que consideran que cada cierto tiempo, por ejemplo la del banco, si uno pasa un tiempo sin actividad, automáticamente se cierra. Creo que son 10 minutos o 5 minutos sin actividad. Y bueno, esto de nuevo es qué estamos tratando y qué estamos usando para medir el nivel de seguridad que requerimos. No hablo un poco de ataque de fuerza bruta. Ataque de fuerza bruta puede ser que nuestra aplicación no haga una validación de que la persona intenta loguearse muchas veces seguidas. Lo recomendable es que intente 3-4 veces sin ninguna restricción, y que a la cuarta, quinta vez que intenta, bloquearle el acceso por un tiempo, dependiendo de qué tan importante sea la aplicación. Puede ser por unas horas, puede ser por unos minutos, puede ser por unos segundos, pero entender que al agregarle un tiempo de delay, cualquiera que quiera hacer fuerza bruta se le estiran exponencialmente los tiempos, porque si tiene que probar 1.000.000 de veces, pero por cada 1.000.000 de veces tiene que esperar media hora, es 1.000.000 por media hora, es decir, los tiempos se van. Si yo permito que usuarios maliciosos le peguen a mi login de forma completamente permanente y sin ningún tipo de bloqueo, bueno, puedo estar incurriendo en que están probando contra mi base de datos, me están generando una denegación de servicio, pero a la vez me están generando la posibilidad de poner usuarios y contraseñas válidos, etc. Sobre todo si además permití contraseñas débiles. Bueno, ahí les dejo la ficha de la vulnerabilidad de pérdida de autenticación. Y por ejemplo, en GitHub hay un listado de password comunes que se puede usar como librerías para validar de que esos passwords no sean dados de alta en mi sistema. Por ejemplo, hay librerías que permiten hacer eso. La tercera vulnerabilidad que vamos a hablar, no vamos a ver las 10 vulnerabilidades, hay algunas que son realmente raras, por decirlo de algún modo, pero no quiere decir que sean menos peligrosas, pero bueno, en realidad son más específicas de despliegues muy, muy específicos. Entonces no me parecía traerlas acá a la clase, que es más general, y estamos viendo como cosas de más alto nivel, así que elegí filtrar algunas. Bueno, en el caso de la tercera es exposición de datos sensibles. Esto básicamente es por no usar buenos mecanismos de encriptación o por usarlos de formas incorrectas. Es decir, si yo uso mecanismos de encriptación buenos, pero por ejemplo que requieren una clave privada y esa clave privada está expuesta al público, entonces estoy usando un buen mecanismo de encriptación, o estoy usando un mecanismo de encriptación pero lo estoy usando mal, por lo cual es lo mismo que no usarlo básicamente, o usarlo de forma parcial, es decir, encripto algunas cosas pero otras no, y de esa manera me genera algunas complicaciones a la hora de tener que mostrar la información. Entonces, bueno, no, mira, los uso para este dato, en esta columna los uso, pero también este dato está redundante en este archivo, o está redundante en el log, pero en el log no encripté. Y bueno, pero amigos, si vos no encriptás en el log, pero encriptás en la base de datos, probablemente si te roban el log, ese es un uso parcial, ¿se entiende? Si va encriptado en la base de datos, va encriptado en el log. Y probablemente quizás si va encriptado en el log, no debiera ir en el log ese dato. Entonces, a tener cuidado con esas cosas también. La otra es datos hasheados de forma incorrecta o débil. Habíamos dicho ya hace un tiempo, hash y encriptación no es lo mismo, aunque pueden ser similares. Bueno, hashear de forma débil ya lo hablamos, es hashear con algún algoritmo que ya sea conocido que fue quebrado. También puede pasarnos que estamos hasheando un algoritmo que no fue quebrado, pero en algún momento durante la existencia de nuestra aplicación pasa a ser vulnerable, con lo cual deberíamos pensar en algún momento en generar un mecanismo o generar algún script que todo lo que fue hasheado a partir de cierto momento en adelante sea hasheado de una forma mucho más robusta, y que lo que fue hasheado de forma débil, bueno, quizás obligar a cambiarlo de alguna manera. Hay aplicaciones que se lo pueden permitir, hay aplicaciones que no, dependerá de la situación. Y hashear de forma incorrecta es, por ejemplo, hacer hashes
sin usar, por ejemplo, un mecanismo adicional del hash que es la sal. La sal nos permite, o sea, el hash tiene una ventaja, que es que una vez que algo fue hasheado no puede ser recuperada la información original. Entonces, por ejemplo, una buena cosa que se hashea son las contraseñas. Por eso es válido, a partir de que existe el hash, decirle a un usuario, mira, yo tengo tu contraseña y puedo saber que es tu contraseña o no, pero no puedo saber cuál era. Gracias al mecanismo este del hash, que es en una sola dirección. Entonces, cuando yo quiero validar que la contraseña es correcta, ¿qué hago? A la misma contraseña que me guardó hasheada, la nueva contraseña que me envía en el formulario de login la hasheo y la comparo. Al hacer esa comparación, yo puedo darme cuenta que son la misma contraseña, pero yo no sé cuál es la contraseña original. Yo solo necesito saber las dos contraseñas hasheadas. De esa manera, está bueno para poder almacenar contraseñas sin preocuparme de que se filtren. Ahora, si yo, pensemos, ¿no? Hago hash con un algoritmo de la contraseña Pepito y viene un atacante y en vez de usar Pepito, directamente usa el hash de la contraseña y compara contra Pepito que yo tengo almacenado, dice, ok, yo no sé si es a Pepito, pero yo tengo este hash, yo me armé un diccionario, tengo el string Pepito, yo sé cuál es el hash de Pepito, porque lo calculé para este algoritmo de hash, y veo tu base de datos y veo que vos tenés el mismo string de hash. Bueno, es Pepito la contraseña. Estos ataques se llaman ataques de diccionario, y son recontra comunes. Para evitar esto, lo único que se hace es, a la contraseña que se va a encriptar, se le agrega un string random adelante. Un string cualquiera, random. Y se genera el hash de la contraseña más el string random, que es la sal. Ese nuevo hash, si me vienen dos contraseñas Pepito, como van a tener sales distintas, el hash final va a ser diferente. Entonces, si alguien me quiere hacer un ataque de diccionario, va a comparar y va a ver que son distintas. Por más que la sal esté concatenada al coso final, pues yo necesito esa sal para cuando me venga el dato final, no, el ataque de diccionario no va a servir, porque la comparación del tipo debería a Pepito con todas las sales posibles, que son un montonazo, entonces ahí ya se vuelve impracticable o muy difícil el ataque de diccionario. Entonces, con solo agregar un string random a cada contraseña y llamarle a eso sal, y almacenarlo junto a la contraseña hashada, ya nos garantizamos que evitamos ataques de diccionario. No hashear con sal es hashear de forma incorrecta. Bueno, y ahí les dejo, como siempre, la ficha de esta vulnerabilidad para ver ejemplos, para ver situaciones más específicas o lo que a ustedes les pueda interesar. Bueno, acá está lo que les decía del hash. Esa es una función de PHP, password hash, que hashea cosas. Lo bueno de esa función es que genera la sal sola. Nosotros no tenemos que encargarnos en nuestra aplicación de tener un mecanismo. Nosotros usamos password hash y es segura. Entonces vemos que nosotros le pasamos el string de password, se lo pasamos a password hash y le pasamos un flag ahí que se llama password default y genera un hash de la contraseña. Y si después hacemos un password verify, que es la que deberíamos usar, y nos viene el string password, que puede venir en otro sitio, y recuperamos la hasheada de la contraseña, eso nos da verdadero. Y acá un poco lo que les estoy mostrando es, generalmente la salida de password hash suele ser un string de esta manera. Los primeros 4 caracteres nos dice cuál fue el algoritmo que se usó para hashear, porque los necesita para verificar después. El algoritmo puede tener algunas opciones, por ejemplo, el costo es la cantidad de veces que hace hash, porque un algoritmo hash en realidad no hashea una sola vez, sino que ejecuta varias veces. Y esas cuántas veces ejecuta es un parámetro de password hash. Yo ahí no lo ingresé y por defecto es 10, pero se pueden poner que yo 100. Obviamente esto redunda en que cuesta más a nivel computacional. Y uno puede medir, y en función de la cantidad de seguridad que quiere, puede medir si quiere o no ese costo. Lo siguiente que está en verde es la sal, que es un string random que se generó, y lo que está en naranja es el password hasheado. Cuando quiera verificar esto, PHP va a agarrar la parte roja, azul y verde y la va a usar para generar un nuevo hash de la password en la parte de la verificación. Y de esta manera va a comparar que los dos hashes que se generan son iguales.
Y ahí le paso, le paso la página de ficha de esta vulnerabilidad de exposición de datos sensibles y una página de PHP oficial donde hay un montón de consejos para hash de contraseñas, sobre cómo funcionan estas funciones, explica un poquito de algoritmos de hasheo, etc. Acá pasamos a la quinta, pérdida de control de acceso. Esta vulnerabilidad nos habla de que existen pocos o nulos controles sobre las autorizaciones. Acuérdense que teníamos autenticación y autorización. Autenticación es decir que una entidad es quien dice ser, y la autorización es poder decir que una entidad puede hacer tales cosas y no otras. Pérdida de control de acceso nos habla de que las autorizaciones están mal controladas. Entonces una persona que no puede ser admin, por malos controles, es capaz de llegar a hacer cosas del administrador, por ejemplo. O, no sé, tenemos algún sistema financiero que tiene controles cruzados y la parte contable puede hacer cosas que solamente debería hacer la parte financiera, o viceversa, que en realidad deberían ser procesos que no debieran poder hacerse combinados. O sea, típicamente el que maneja la plata no la controla, por decirlo de algún modo. Entonces eso deberían de ser dos roles diferentes y que no debiera, el mismo perfil de persona no debiera poder hacer las dos cosas, porque sería conflicto de intereses. Entonces, bueno, carencia de este tipo de controles nos habla de pérdida de control de acceso. Otra forma de incurrir en esta vulnerabilidad puede ser dar privilegios a partir de datos que vienen del cliente. Es decir, yo valido que el usuario sea admin en función de un parámetro que me diga rol que viene del cliente. Y bueno, si alguien se da cuenta alguna vez que ese parámetro que era por ahí un input hidden me traía los roles y yo le doy bola a eso, me puede llegar a pasar que crea que lo que viene ahí es el rol real. Y de esa manera le puedo dar privilegios a cualquiera que descubra que ese hidden me daba el rol real. Bueno, no es una buena manera esa de dar roles o asignar privilegios a mis usuarios. Elevación de privilegios no autorizadas es esto de, mediante acciones no contempladas, pasar a tener permisos que no deberían poder tenerse. Eso generalmente por falta de controles adecuados. Y ahí les dejo obviamente la ficha con un montón de ejemplos sobre problemas con esto. Obviamente en estos trato de no poner tanto código porque es más difícil de ver y requeriría que nos pongamos de acuerdo en un esquema de autorización y lo hagamos mal después para ver eso. Entonces, bueno, es mucho más complicado de ver esto. Por eso por ahí no pongo tanto código. La sexta vulnerabilidad es configuración de seguridad incorrecta. Y acá ya nos habla no tanto de específico de la aplicación, sino de nuestro contexto. Y puede ser web servers mal configurados, puede ser parámetros del lenguaje que están mal configurados, cosas del framework que yo estoy usando que estén mal configuradas, dependencias que no están correctamente configuradas o que sus configuraciones por defecto son inseguras. De este sí tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, configuraciones típicas de Apache que uno debería tocar en producción es server signature, server tokens, file tag. Son un montón de cosas que uno debería desactivar. Esos valores son los valores de arriba, son los valores seguros que yo debiera tener en mi servidor. Y en general, por ahí si uno es solo de desarrollo y nunca miró guías, yo ahí le dejé dos links a configuraciones de seguridad de Apache para que ustedes vean. Y después, por ejemplo, cuando hablamos de configuraciones por default incorrectas, es una cosa que hace Apache, por ejemplo, si uno no se lo configura por defecto, es que expone ciertos directorios como si fueran índices. Les habrá pasado por ahí que habrán visto alguna vez este tipo de páginas. Esta es la vista de índice de Apache, y esto nos permite de forma muy cómoda navegar un conjunto de directorios de manera tal que uno puede encontrar diversas cosas. Muchas veces esto es a propósito. Hay gente que expone así un montón de documentos y que es fácil para compartir esto sin tener que armar una página, porque Apache solo arma los links y hace el listado y nos muestra la fecha de modificación y nos muestra lo que pesa y etcétera. Pero muchas veces esto sucede sin querer, y con este tipo de cosas, por ejemplo, se pueden exponer, por ejemplo, si ustedes dejan que esto sea expuesto de su aplicación, pueden generar el archivo que se vea el .env de su aplicación, y eso estaría exponiendo un montón de contraseñas.
Entonces es aconsejable vía la opción de la línea 6, que es Option menos Indexes, desactivar eso. Y también, por ejemplo, el Allow Override Node desactiva el uso de htaccess. Entonces, si viene un tercero o cuarto usuario o alguien que sin querer ganó privilegios hasta nuestro proyecto, no puede generar un htaccess que active de nuevo el Options. Es decir, hay un montón de cosas. Y si uno pone Apache o Nginx, Security advices o consejos de seguridad o configuraciones de seguridad Apache, va a encontrar un montón de posts donde se listan un montón de estas cosas que estoy diciendo y que está bueno para leer en el caso de tener que hacerlo. En el caso de PHP, por ejemplo, una de las configuraciones que se aconsejan es, si yo tengo una aplicación que tiene, si uno hace PHP-M, ve un montón de módulos y por ahí no está bien que estén todos activados si no se usan. Entonces un consejo es hacer PHP-M, ver todos los módulos activos y desactivar los que no se utilizan. Pero después en PHP-INI hay un montón de variables que muchas veces por defecto vienen configuradas de forma inseguras, o que para desarrollo las necesitamos configuradas de una manera y para producción de otras. Por ejemplo, el display errors en producción es indispensable que esté siempre en off, pero en desarrollo debería estar en on siempre para que no se nos pase ningún error. Ahora, muchas veces se pasa que el on se va a producción porque alguien se olvida. El max execution time es el tiempo que puede durar un script ejecutándose. Por defecto es en 30, pero nos puede pasar que para nosotros tenemos todos scripts chicos y 30 sea excesivo. Entonces, si alguien está más de 30 segundos ejecutándose, sea porque está haciendo algo no permitido, que nuestro script tenga un límite de memoria, por ejemplo en ese caso es 40 megas, pero que nosotros lo tengamos medido y que creamos que con más de 5 megas no debe hacer. Esas cosas tienen que ir probándose, obviamente. No es para hacer el tamaño máximo de un post, es decir, de la petición post. Si es mayor ese tamaño, PHP no la rechaza. O el tamaño máximo de los archivos que queremos recibir. Por ejemplo, estamos recibiendo imágenes de perfil. Bueno, validemos vía el lenguaje, es decir, sin tener que hacer un control programado y que nos podamos equivocar, de que no nos suben imágenes de perfil de más de, no sé, de 1 mega o de 500K, porque no es requerido. Ahora, si nosotros permitimos adjuntos que sean PDFs, qué sé yo, no sé, para nuestra plataforma de entrega de trabajos prácticos, y bueno, quizás hasta 10 megas sea poco, porque por ahí se arma un PDF donde se tengan que entregar 50 megas, pero tampoco nada excesivo como 1 giga, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas, en el caso, por ejemplo, de PHP, se pueden controlar desde el lenguaje, y por defecto trae valores eso. Bueno, hay que revisar esos valores. Y es típico olvidarse de estas cosas al pasar algo a producción. Esta 7 es una que ha ido un poco decayendo gracias a que se ha ido trabajando mucho en la seguridad de los servidores web. Se llama secuencia de comando de sitios cruzados. Es la 7ª vulnerabilidad. Y lo que nos mostraba, acá había un ejemplo que yo se las quería mostrar. Tenemos la ficha de OWASP. El ejemplo era vía inyección de JavaScript. A nosotros por algún motivo en la página nos mandaban, teníamos que armar un input y la persona lo arma sin sanitizar con salida del usuario. Entonces tenía página, se le concatena un input, por ejemplo de nombre credit card, de tipo texto, y se le concatena como viene un value que viene del request derecho y se le pide el parámetro credit card. Pero la persona o algún usuario malicioso o algún plugin del browser que esté comprometido inserta el código que está acá abajo, que es un document location, que esto es una redirección desde JavaScript, donde me pone http://attacker.com a un script CGI, donde lo que le pasa por parámetro foo es document.cookie. Y como esto se ejecuta todo en JavaScript, esta cookie se va a mandar correctamente por el document location. Le vamos a estar mandando la cookie de este sitio a esta página. Y algo tan sencillo como esto, la persona quizás muchas veces estas cosas pueden pasar, por ejemplo, porque se copia y se pega de algún lado que esté vulnerado, y hay mucho
mucha vulnerabilidad que mete código vulnerable en la papelera, en el portapapeles del usuario. Entonces con control C a veces se pone este tipo de código. No es algo que suceda todos los días y todo el tiempo, pero ha pasado. Entonces, ¿cómo este código llega a ejecutarse? Bueno, puede pasar. No hay que ver el escenario más inocente, sino el más peligroso. Y esto puede pasar. Bueno, en realidad lo que hay que hacer acá es hacer escapar esto. Esto no puede ser insertado al cliente de esta manera, que vino del cliente y va al cliente de esta manera. Como esto, en todos los casos, se valida y se sanitiza la entrada del usuario, y que va a ser la salida en este caso. Esto, así como lo se ve, es un solo tipo de XSS. Hay un montón y créanme, a veces se pone bastante engañoso, pero bueno, con buenas configuraciones del web server, con buena sanitización, suelen ser bastante sencillo arreglarlo, siempre y cuando nosotros estemos haciendo bien la parte de código, digamos. Ahí les dejo también el link a la ficha. Las últimas vulnerabilidades, que ya no las voy a explicar en detalle, pero que son bastante obvias, es, bueno, no mantener las cosas actualizadas. Suele ser un gran ingreso de vulnerabilidades. Las cosas van quedando viejas o van saliendo nuevas versiones porque se encuentran vulnerabilidades que no eran conocidas. Entonces, quedarse desactualizado en producción, en nuestra propia máquina de trabajo, suele ser una gran fuente de ataques. Falta de logs suele ser un gran problema, porque sobre todo los logs deberían mostrarnos que está pasando algo grave, o que está habiendo un problema, y al no poder visualizarlo de forma correcta, o no accederlos, o tener una plataforma que sea incómoda para verlos, puede hacer que haya un problema de seguridad a lo largo del tiempo y que nosotros no podamos detectar. Por ejemplo, en la ficha de OWASP de la 10, bueno, y falta de monitoreo está relacionada con falta de logs. Dice que el promedio de las vulnerabilidades que ellos van más o menos haciendo entrevistas a la gente tardan en promedio 200 días en ser detectadas. Eso nos habla de que la gente no le está dando bola a los mensajes de logs o los está monitoreando mal. Y para ir terminando, o sea, lo que vimos es el proyecto Top 10 de OWASP, pero hay otros proyectos que son interesantes. Por ejemplo, hay uno que se llama OWASP ASBS, que es Application Security Verification Standard, que en resumen es como una checklist recontra larga de un montón de cosas a ver en nuestra aplicación. Está muy buena para si algún día estamos en un lugar y sabemos que va a venir una auditoría grosa y que es peligroso y que es importante que tengamos contempladas las cosas. Bueno, ASBS nos da un listado absolutamente exhaustivo y gigante de cosas a verificar. Y si por ahí no es que recibimos auditorías, pero queremos iniciar un proceso de auditabilidad interno del código o del despliegue, está muy bueno también, porque al darnos un listado muy grande, la persona, si ese listado lo mantiene a lo largo del tiempo y revisa las aplicaciones, puede ir encontrando qué cosas se van manteniendo inseguras en el tiempo, qué cosas se van arreglando, dar nuevos consejos, porque ese listado va más o menos chequeando un montón de cosas. Está muy bueno ese proyecto. Después está OWASP Proactive Control, que en realidad es como una recopilación de técnicas para de forma proactiva detectar problemas de seguridad que pueda haber. Entonces nos dan ejemplos de código o de código de red o de qué hacerle a nuestra aplicación para detectar si puede haber por eso se llama control proactivo. Nos da técnicas de vulnerabilidades para encontrar cosas conocidas como inyección o problemas de configuración de red, etcétera. Con aplicaciones que por ahí ven nuestra aplicación como una caja negra. Y después está el proyecto Software Assurance Maturity Model, que es en realidad una serie de guías para poder empezar a crear métricas en nuestra aplicación de qué calidad de seguridad tenemos a lo largo del ciclo de vida del software. Son proyectos que pueden ser interesantes si alguna vez les toca hacer alguna auditabilidad de código o les dicen que se tienen que dedicar a mirar cuestiones de seguridad dentro de sus aplicaciones. Y bueno, ahí les dejo la bibliografía de siempre para ir cerrando el tema.